Sara, empezamos con la píldora de hoy. ¿Teletrabajas o trabajas en remoto de emergencia? Probablemente lo segundo, ¿no, Sara? Ahora Pues casi todo el mundo ahora está en lo segundo, realmente. Os voy a compartir una pantalla, voy a explicaros las líneas generales del teletrabajo de verdad, comparado con lo que estamos haciendo ahora. Y cuando de esta primera explicación, después está ahora con nosotros Paula Medina. Paula es amiga mía desde hace muchos años y hemos trabajado juntas en dos trabajos distintos. Y ha llegado de vuelta de Madrid, estos años fuera, y quería que vierais una experiencia de teletrabajo distinta, diferente de las que suelo hacer yo, una empresa muy grande. Y quiero que os cuente ella sobre lo que voy a hablar, un poco cómo empezó eso, que parecía muy sencillo, montar una política general para teletrabajo y acabó liándose y un montón de cosas que están implicadas, muchas más de las que parece, en tener una política para muchas personas de teletrabajo. Entonces, aprovechando que nos conocemos y que ella está por aquí, pues he dicho, venga, va, que cuente algo más. Y entonces voy a comentar unas cuantas líneas generales y después le voy a pasar la palabra a ella para que nos cuente cómo fue la historia en su caso. Y os comparto pantalla porque tengo una presentación preparada. ¿La veis? A ver, vamos allá. ¿Se ve bien? Sí, ok. Vale, bueno, pues nada, un poco hablamos de teletrabajo real o de teletrabajo de emergencia, que son dos cosas diferentes. La realidad es que el teletrabajo profesional ya había estado creciendo estos últimos años. Hace 2 o 3 años hablábamos un 4% y hay un estudio de ADECO del último trimestre del 2019 que dice que la media en España es el 7,9%. Y aquí hay una cosa muy interesante para nosotros. Canarias 6%, los más bajos, Madrid 8%, Barcelona 9,3% y Galicia 10,3%, a la cabeza del teletrabajo en el último trimestre del 2019. También es un dato muy importante que tengáis en cuenta que el 80% de la gente que teletrabaja tiene entre 25 y 45 años, así que la edad no es una cosa inocua en este sentido. Estos que están trabajando en este momento en teletrabajo, pero que ya son profesionales del teletrabajo, que lo hacen habitualmente y que tienen unas condiciones para hacerlo adecuadas, aún así las están pasando fatal. Por la sobrecomunicación, por la presión, por el miedo, por las tareas, porque todo lleva más, la compra, la limpieza, da igual, todo lleva un montón. Por el entorno, por los niños, por la pareja haciendo gimnasia en la habitación de al lado, por la preocupación por la familia, por la ausencia de libertad y movimiento físico, que es fundamental. Yo, empresas con las que trabajo, tienen gente teletrabajando que además trabajan 35 horas y una de las razones para estar ahí es su compatibilidad para la vida personal y con la vida laboral. Y hay un montón de deportistas casi profesionales que se están subiendo por las paredes por tener que seguir trabajando bajo más presión y no tener su vía de escape. A los que no tienen todas estas condiciones ni han pasado por un proceso de teletrabajo en condiciones para adaptación idónea, todavía hay que sumarle todo esto, el que no tienen los medios adecuados, carecen de la formación adecuada, no tienen metodologías de trabajo idóneas y es muy difícil teletrabajar en la filosofía jerárquica de las instrucciones precisas, del jefe que da las instrucciones, que dice no solo lo que hay que hacer, sino cómo hay que hacerlo. Es muy difícil hacer esto en remoto. La gente que trabajaba en remoto asociaba el remoto a lo que se llama trabajo de tercer tiempo, por los deportes en los que hay 2 tiempos. El tercero no existe, es decir, tú trabajas y si te queda trabajo te lo llevas a casa. Que eso nos está confundiendo todos un montón, porque el teletrabajo parece que no tiene horas, ni límites, ni reglas. Nos está volviendo poco locos, porque parecía que era un además, no el trabajo en sí. La cuestión es que en España, además, no había reglas cuando ha sucedido esto. Solo hay un artículo del Estatuto de los Trabajadores, el 13, que dice unas cuantas cosas, pero no tenemos una legislación ni una ley del teletrabajo. Hay un acuerdo marco europeo que es del año 2002 y que en España literalmente se tradujo, pero no existe una ley del teletrabajo. Incluso lo que pone el artículo 13, que básicamente es una definición del teletrabajo, incluyendo que los trabajadores en teletrabajo tienen los mismos derechos que los presenciales, en líneas generales, con alguna explicación,
lo estamos incumpliendo. Entre otras cosas, estamos incumpliendo que el teletrabajo es voluntario y que hay que firmar un acuerdo por escrito, cosa que nadie ha hecho. O sea que lo poco que hay no se está respetando. Como no hay un marco, cuando las empresas se plantean hacer una propuesta de teletrabajo para sus equipos, pues establecen unas reglas basándose un poco en el acuerdo marco y van tirando por ahí conforme a lo poco que hay regulado. Lo que os voy a explicar es 5 cosas que son fundamentales para tener en cuenta en el teletrabajo y os vais a dar cuenta de que al margen de esto que os estoy contando legal, esto no se está cumpliendo ni de broma. La primera cuestión es la que todos entendemos, un espacio de trabajo, un espacio razonablemente aislado, con luz, con poco ruido, con la luz adecuada. Vale, esto no se está dando en lo que estamos haciendo. Debe estar separado el espacio de ocio del de descanso. Debemos tener un fondo idóneo para las videoconferencias, una mesa y una silla adecuadas. No sé si alguno visteis cómo el domingo 15 alguna gente se fue a la oficina y salió con el ordenador debajo del brazo y arrastrando una silla por la calle, y esos fueron los afortunados, los que se llevaron un ordenador a la oficina y arrastraron una silla por la calle. Porque la realidad práctica es que hay un montón de gente con sillas de cocina, con mesas que no tienen la altura, sin teclado externo, sin ratón externo, trabajando como la persona que veis en la foto, que tiene garantizado un problema de cervicales en menos de 2 días en esa posición. Y las conexiones seguras, que no todo el mundo tenía montado un sistema para acceder en VPN, y así se montaron las cosas que se montaron con los virus. Aquí en casa es importante estar cómodo, dentro de unas reglas de tal, pero vamos, lo más importante es estar cómodo y hay que reunir una serie de requisitos para el trabajo, los mismos que en la oficina, y la empresa se tiene que encargar de esto. La segunda cosa es el tema aunque todos estamos pensando en la idea del teletrabajo que es flexible, que trabajo cuando puedo. Para trabajar realmente en productividad y de manera constante en teletrabajo hay que tener, aunque se tenga una cierta flexibilidad, un horario razonablemente regular. Y esto ya es un tema de salud. Tiene que ser razonablemente regular. Y si trabajas con un equipo, además de razonablemente regular, debe ser dentro de una banda, no puede ser yo empiezo a las 11 de la noche, porque si no el equipo nunca hablas con él. Y además regular y predecible. Quiero decir, lo que no podemos hacer con un equipo, aunque solo sean 10, es que ninguno sepamos cuándo trabajan los demás y a la hora de hacer algo que tengas que hacer con el equipo tengas que estar pensando, bueno, estará fulanito, voy a averiguarlo y voy a averiguar dónde están los 10. No, tienes que, aunque haya excepciones, tener un horario que se repite con cierta regularidad para que pueda funcionar un equipo de trabajo en remoto. Y hay que hacer pausas. Y hay que obligarse a cumplir el horario. El registro horario, que tanto nos asustó, existe en teletrabajo exactamente igual que en presencia. Y las cosas van a quedar sin terminar de hacer encima de la mesa de tu casa, igual que quedaban sin hacer cuando salías de la oficina. Y esto no se está cumpliendo. De hecho, hay gente hablando de lo bien que está funcionando el teletrabajo, cuando la realidad es que está funcionando bien porque la gente no está trabajando 8 horas, está trabajando 12, 14. Y si antes te hubiera parecido extraño que tu jefe, un cliente o un proveedor te llamara a las 10 de la noche, ahora parece que eso está permitido y no está permitido igual. Y no está permitido trabajar los sábados, ni los domingos, ni nada de todo esto. Pero como hemos entrado en una situación de locura, pues ahora se trabaja todo el día. Que ahora mismo, si fueran 15 días, daba igual, pero llevamos casi 2 meses y esto va a ser un verdadero problema a la larga, como no le pongamos coto en algún momento. Luego hay una cosa fundamental. Como decíamos, son acuerdos y sistemas de trabajo diferentes. El teletrabajo requiere un acuerdo por escrito, firmado entre la empresa y el trabajador, en el que esté muy bien definido cuál es el marco de trabajo, que no es algo que no está sucediendo. Luego Paula nos contará hasta qué punto es complejo esto del acuerdo. A mayores se suelen requerir, de los distintos equipos con sus características, se suelen requerir adaptaciones y acuerdos específicos para los grupos, estableciendo las condiciones que tiene cada grupo. En cuanto a horarios, entre el manejo de herramientas, en el uso en las comunicaciones, en todo, se suelen establecer reglas específicas. Hay que pensarlas muy bien. Requiere una metodología de trabajo más ágil, en la que te puedas comunicar de una manera distinta, y más orientada a proyectos y objetivos que a hacer las cosas de una determinada manera según una orden muy concreta.
Y todo esto implica un enorme sistema de formación, porque la persona que está trabajando en teletrabajo tiene que tener un nivel de autonomía mucho más alto del que es habitual en una oficina. Claro que puedes pedir ayuda para solucionar cosas, pero hay un montón de cosas que primero vas a intentar solucionar tú. Y que si no tienes ese nivel de autonomía y tienes que estar preguntando cada 5 minutos, en remoto vas a tener un problema. Vas a saturar toda la comunicación. Y esto se aprende también, pero hay que pararse en preparar una formación, tanto en cuanto al manejo de lo que es el nuevo metodología de trabajo, como en cuanto al uso de las herramientas que vas a necesitar. Habréis visto mucha gente perdida usando videoconferencias, porque no son una forma habitual. Entonces, esto requiere sistemas de trabajo específicos para el teletrabajo, que no se están usando en muchos casos. Otra cosa muy importante es el concepto de liderazgo. Aquí estamos acostumbrados a las empresas muy jerarquizadas, una jerarquía muy estricta. El jefe no solo dice lo que se hace, sino que dice cómo se hace. Y además está todo el día paseando, especificando lo que sí, lo que no. En teletrabajo lo importante es firmar unos objetivos para cumplir. Y luego ya el teletrabajador decide de alguna manera cómo los va a cumplir. Pero los objetivos son esenciales. Y tienen que estar muy bien definidos. Y muchas empresas no tienen los objetivos definidos. Es difícil trabajar sin objetivos en teletrabajo. Y hay que ceder la confianza, que esto es una cosa que ya estaba llegando. Ya hay muchos equipos que son muy planos, estructuras muy planas, pero en algunos entornos esto está costando muchísimo. El jefe, por decirlo así, en una empresa en el que el teletrabajo sea dominante, el jefe que mejor funciona es el que se llama el líder facilitador, que es una persona que lo que hace es asegurarse de remover todos los obstáculos para que todo funcione y generar el clima adecuado para que el trabajo fluya. Históricamente sí os comento que esto se nos da mucho mejor a las mujeres que a los hombres. Y esto lo he visto en equipos con que trabajo. Lo de liderar a base de facilitar y soltar confianza será porque no hemos podido hacerlo de otra manera, será porque la vida nos condiciona, es más fácil para las mujeres en general. No creo que sea genético, yo creo que tiene que ver con las cosas que no hemos podido hacer, nos hemos tenido que buscar la vida, pero esa es la realidad que nos estamos encontrando. Y luego hay un elemento fundamental, que es la comunicación del equipo. Hay que definir canales, escoger herramientas adecuadas, establecer reuniones, darle tiempo a las reuniones. No vale esto de tenemos reunión, hablamos de todo y nos pasamos 5 horas. Hay que formalizar mejor las reuniones. Incluso hay que establecer canales informales estándar. Ahora mismo hay mucha gente haciendo máquinas de café virtual. En 2 horas al día en que se reúne la gente para tomarse el café en común y no es para trabajar, pero para compartir. Y con frecuencia lo que está pasando es que las empresas que tenían más experiencia están ayudando mucho a sus clientes y sus proveedores. Porque los que están acostumbrados están dedicando también ahora mismo un tiempo a decirle a sus clientes, no, si es que esto nosotros ya lo hacemos normalmente y esto se hace así. Porque, claro, los clientes tienen que sentirse igual atendidos, aunque sea en la distancia, y los proveedores tienen que tener los mismos canales de comunicación para llegar. Entonces, hay empresas más avanzadas que otras y ahora mismo hay mucha gente ayudando a clientes y proveedores a hacer esto mejor. Pues probablemente si eres el primero del grupo en embarcarte en la aventura, tendrás que acostumbrar a los clientes y a los proveedores. Lo importante es que aquí, en general, es que tiene que haber un protocolo de comunicaciones, que algunas empresas ya lo tenían antes de esto y que les ha ayudado mucho, que determinan qué cosas se pueden consultar, por qué canales y en qué horarios. Y claro, evidentemente la mayoría de la gente no tenía un protocolo de comunicaciones y de ahí viene el despendole absoluto que no sabemos ni qué hora es, ni qué día estamos, ni si es festivo, ni es fin de semana, ni si es hora de trabajo, ni si no es hora de trabajo, pero eso no se puede perpetuar en el tiempo. Ahora mismo, y ya hablamos ya estrictamente de lo que tenemos, que no es teletrabajo tal cual, sino teletrabajo en estado de guerra, por decirlo así, hay que ser súper flexibles con las circunstancias personales de la gente. Los que tengáis empleados, si alguien tiene niños y tiene que empezar a las 5 de la mañana, es momento de ser flexible. Es momento de pensar que las reglas generales tienen que ser más extensas y más amplias que las reglas normales del teletrabajo. Igual que de las reglas normales de trabajo en presencia, pero es momento de ser flexible. Esto va a tener unas consecuencias. Las empresas que están siendo más flexibles van a tener también cosas a su favor en su momento cuando las cosas vuelvan a su cauce. Una regla que a mí me gusta y es que la productividad en el momento en que nos encontremos
tiene que ser diferente. Hay gente en sus oficinas desesperada, estos líderes que estamos hablando, que están precipitando la vuelta del retorno al trabajo cuando todavía no hay condiciones, porque echan de menos darse los pasillos darse paseos por los pasillos dando órdenes, y que están empeñados en que la gente en teletrabajo en estas circunstancias tengan el mismo nivel de productividad. No van a tener el mismo de productividad si están llevando una vida normal. Será a costa de algo que la lleven, porque es que es imposible. A mí hay una regla que me encanta, que es el diagrama de Pareto, es que el 80% de los resultados que tenemos los tenemos con el 20% de las acciones. Sí, alguien es sensato, debería pensar que si conseguimos optimizar nuestro tiempo, realizar ese 20% de acciones bien hechas que consigan el 80% de los resultados, nos podemos ir a la cama contentos y darnos 2 besos, que es algo que hay que pensar, que esta es una situación de emergencia. No, nada es igual y nada debería ser igual. Y hay que tenerlo en cuenta, porque bueno, esto a la larga, pues si tenemos a la gente trabajando hasta las 12 de la noche de manera permanente, pues llega un momento en que el cuerpo dirá basta y la productividad bajará directamente, porque el cuerpo hay un momento que te dice hasta aquí. Ya veremos cómo se perpetúan las bajas cuando avance esto, porque esto no se puede sostener en el tiempo si no se hace bien. Mucha gente me preguntó en esa charla que había en otros sitios, si el teletrabajo viene para quedarse. Ya venía para quedarse. O sea, ya habéis visto las cifras, hace unos años 4%, estamos hablando de países con Dinamarca con un 38%, Estados Unidos con un 37%, y otros países están cogiendo impulso, India, Japón, Brasil, Colombia, México, está avanzando muchísimo en teletrabajo. ¿Por qué estaba avanzando antes de que esto llegara? Que esto solo le ha añadido una cuestión más. Bueno, pues el coste de las instalaciones para las empresas se reduce. Es cierto que hay que hacer una inversión inicial de equipos, de sillas, de un montón de cosas, pero el coste en general se va a reducir. Pablo os contará también hasta qué punto a ellos los afectó. Y a nivel de selección permite acceder a talento de todo el mundo. Hay empresas que tienen gente trabajando en Japón, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, y esto es algo que no se puede permitir si no es en teletrabajo. Entonces ahora mismo hay acceso a eso. Está pasando mucho en el mundo de software, que hay empresas con teletrabajo que tienen a la mitad de la plantilla que no es que no esté en la ciudad, ni es que no vaya a la oficina, es que está a muchísimos kilómetros. Tiene ventajas muy importantes también para el trabajador, en el sentido en que puede mejorar, sobre todo en ciudades grandes, que hay que dedicar al desplazamiento 3 horas. Tiene ventajas para la conciliación de la vida personal y laboral. Y aquí voy a insistiros en una cosa. Estamos hablando de la vida personal y laboral. Y la ley es muy clara con esto. Personal, no familiar. Con esto no tiene por qué suceder como sucedió con las reducciones de jornada, que las cogieron en su mayoría las mujeres, y eso limitó tanto su salario como su posibilidad de promoción profesional. Ahora mismo os comento que como esto no afecta ni a la promoción profesional ni tampoco al salario, hay muchos más hombres teletrabajando que mujeres. Entonces, es una conciliación de la vida personal y laboral, porque algunas veces estas cosas se confunden un poco. La cuestión, yo creo que ahora mismo ya no es si el teletrabajo venía o no venía para quedarse. El teletrabajo venía para quedarse y sigue viniendo para quedarse. La cuestión es cómo va a venir. Lo que no podemos es ahora olvidarnos de que había unos derechos, de horarios, de condiciones laborales que habían llegado hasta aquí, y en teletrabajo se tienen que mantener. No puede ser una disculpa para trabajar día y noche y todos los días. Y poco más, aquí abajo os dejo una nota, hay un informe de la Organización Internacional del Trabajo, trabajando en cualquier momento y en cualquier lugar, los efectos sobre el mundo del trabajo, que me parece muy interesante, y por eso dejaros esta nota. Y ahora ya voy a dejarle a Paula que comente su experiencia. Yo voy a mantener la presentación porque va a hacer referencia a cosas que aparezcan, y la voy a ir moviendo yo para que vaya sobre lo que ella va comentando. Hola, buenos días a todos. ¿Me escucháis? Sí, vale, perfecto. Pues, bueno, efectivamente, conozco a Sara desde hace un montón de años. He estado los últimos 7 años trabajando fuera de Galicia, y, bueno, en los últimos años en Madrid, concretamente en una empresa de unas 1.200, 1.300 personas aproximadamente, que se sigue dedicando
a la tramitación de siniestros de hogar, de auto, de seguros, de siniestros. O sea que, para que os hagáis una idea aproximada, alrededor del 85% de las personas que trabajan en esa empresa son teleoperadores, y el resto personas de estructura o de soporte, en financiero, legal, recursos humanos, comercial. ¿Vale? En el año 2016 nos planteamos, no existía el teletrabajo como tal, existía en algunos equipos de trabajo nada más, y desde Recursos Humanos nos planteamos dar una regla común, unas pautas comunes para que las personas hicieran teletrabajo bajo las mismas normas. Bueno, pues me encomendaron esa tarea y yo felizmente me puse a trabajar en desarrollar esas normas comunes para todos, y me di cuenta que en realidad era mucho más profundo lo que había que hacer, porque tenía implicaciones financieras, había que hacer un plan de negocio con el área financiera, tenía enormes implicaciones tecnológicas, pues que tuviera la capacidad para dar la posibilidad de conectarse al servidor común para un montón de personas. Eso significaba tener un ancho de banda pues, mucho más grande del que teníamos, equipos informáticos diferentes, teléfonos que van vinculados al ordenador y no los físicos de la oficina. Por supuesto, implicaciones legales, sin que hubiera una base legal común, como ha comentado Sara, y tener en cuenta las necesidades de los diferentes equipos de trabajo. ¿Vale? Se estableció, o se trabajó en dos niveles para dar las normas. Se establecieron dos niveles de trabajo. Un marco general común, que era común para toda la empresa y que era la base. La base era muy sencilla, realmente era el mismo trabajo. Así veis también un poco la diferencia, esto todo antes, evidentemente, de salir todos a correr en teletrabajo con el tema de la pandemia. Es el mismo trabajo, con los mismos derechos y las mismas responsabilidades, tanto si lo haces desde la oficina como si lo haces desde tu casa. Y esa era una base común para todos, ¿vale? Incluía el mismo horario, los mismos objetivos, el mismo sistema de medición del desempeño, todo tenía que ser igual en casa o en la oficina. Y el otro nivel era un marco más concreto para cada equipo en función de las necesidades, porque no era lo mismo un equipo de 30 personas atendiendo el teléfono, un equipo concreto de 30 personas. Estamos hablando de 900 personas atendiendo el teléfono, pero con diferentes necesidades, un equipo de finanzas, un equipo de recursos humanos o un equipo comercial, evidentemente. Con lo cual se hicieron un marco general común y después se trabajó en uno más concreto para esos equipos. El marco general común incluía, por un lado, el espacio de trabajo que comentaba Sara. Aquí, además, intervenía directamente el área de prevención de riesgos, porque era importante que las personas que teletrabajaran lo hicieran en el mejor de los estados posibles, para asegurar o sea, nuestra obligación como empresa seguía siendo que las personas trabajaran en el mejor de las situaciones posibles para su estado físico y mental. ¿Vale? Entonces, temas de iluminación, de espacio en las mesas, de ojo con los cables. De hecho, incluso se requería tener un extintor cercano dentro de la vivienda, o incluso se permitía que estuvieran las escaleras comunes del edificio, pero era una de las cosas que se tenía en cuenta a la hora de mandar a alguien en teletrabajo. Como os comentaba, el desempeño tenía que ser el mismo. Eso suponía efectivamente que la autonomía de las personas que se iban en teletrabajo tenía que ser suficiente como para hacer el trabajo de forma completamente independiente, más allá de que pudieran necesitar en un momento puntual ayuda. Entonces se estableció que, por ejemplo, las personas que se incorporaban nuevas en los 6 primeros meses, mientras estaban formando, en principio no podían ir a teletrabajar. Tenían que formarse en la oficina, trabajar con sus compañeros, y a partir de los 6 meses, si su evolución era buena y tenían autonomía suficiente, sí podían empezar a hacer teletrabajo, pero no hasta ese momento. Incluso en los cambios de puesto, una persona que pasaba de ser tramitador a ser coordinador, por ejemplo, de un equipo, tenía que volver del teletrabajo
a la oficina para poder adquirir las nuevas herramientas y capacidades necesarias para hacer ese trabajo antes de poder irse otra vez en teletrabajo. Había un contrato de teletrabajo por escrito, fue un contrato que, como comentaba Sara, fue complejo de elaborar porque además tenía que tener en cuenta, evidentemente, todo el tema legal de los trabajadores, convenio colectivo y estatuto de los trabajadores. Todo tiene que ser exactamente igual en teletrabajo que en la oficina. Nosotros teníamos 3 comités de empresa, tenían que estar ellos de acuerdo también, tenían que dar el visto bueno a ese contrato y a la política, por supuesto a la dirección de la empresa y también los diferentes equipos de trabajo. Dentro del marco más concreto de los equipos, nosotros desde Recursos Humanos no podíamos bajar a las necesidades de todos los equipos, no era posible, igual que no bajábamos a la definición de los objetivos que establecía cada responsable de equipo a los miembros de su equipo. Eso es un tema que corresponde a los responsables, que son los que conocen el trabajo que tienen que hacer, que conocen cuáles son los indicadores que tienen que medir, cómo tienen que medirlos, qué plazos tienen que establecer de entrega y demás. Cada equipo tiene conocimiento de cómo hace el suyo. Pero sí que establecíamos que tenían que estar por escrito unas reglas de juego concretas para cada equipo de trabajo. Y esas reglas de juego, por supuesto, eran distintas. Eran distintas para el equipo que daba servicio de asistencia en carretera que para el equipo financiero. Porque, por ejemplo, el equipo de asistencia en carretera en verano, donde se producían muchísimos desplazamientos, en verano, los días de salida masiva de los coches para vacaciones, tenían que estar la mayor parte de las personas tenían que estar trabajando. Entonces, una de las cosas que se podía dar, por ejemplo, es que yo me desconectara porque se me había caído la red. Podía ser un problema mío de mi línea de conexión o podía ser un problema de la empresa. Cada equipo tenía que definir en qué plazo máximo, dependiendo del momento en el que estuviera, esa persona tenía que volver a la oficina para seguir haciendo su trabajo. O si era necesario volver a la oficina, o a lo mejor, si es un momento de menos carga de trabajo, que de la bolsa de horas que tenía, si la tenía, pues pudiera coger las horas que tenía pendientes para no tener que desplazarse a la oficina ese día que tenía teletrabajo. Pero todo esto tenía que estar por escrito y todo esto tenía que ser visible y conocido por todos los miembros del equipo que conocían esas normas y que las cumplían de forma... Lo cierto es que como eran comunes y eran muy razonables, la gente en general no tenía ningún problema y si se desenganchaba, hablaba con su responsable y llegaba a un acuerdo. Pues, oye, me vuelvo o no me vuelvo, yo puedo trabajar offline, pues vale, pues trabajas offline y sigues con tu presentación, o yo me vuelvo a la oficina porque estamos desbordados de llamadas y tengo que coger esas llamadas. Con lo cual, pues otra vez volvemos al tema de la autonomía y la responsabilidad individual de cada uno a la hora de hacer el trabajo. En nuestro caso, por ejemplo, el trabajo por objetivos ya era una cultura que estaba implementada en la compañía, con lo cual no tuvimos que hacer nada especial en ese sentido para que la gente tuviera en cuenta sus objetivos en teletrabajo. Lo que tenía que tener muy claro era que el trabajo tenía que hacerse lo mismo. Esto significaba que en ese espacio de trabajo, además de tener una silla adecuada, una altura de la mesa adecuada para pues, no tener problemas de espalda, no tener problemas de circulación en los pies, no tener problemas con los cables para no tropezarse y tener un accidente de trabajo en casa, era importante tener un espacio separado en el que además no hubiera más ruidos de los que normalmente habría en la oficina, ¿vale? Y esto pues, puede implicar niños, puede implicar perros, puede implicar que si vivo cerca de un hospital y salen y entran ambulancias de forma constante y yo tengo que estar trabajando al teléfono, pues eso puede ser un impedimento en un momento determinado. Con lo cual, pues todo eso se tenía que tener en cuenta. De hecho, para que os hagáis una idea, los casos especiales no se contemplaban en teletrabajo. El teletrabajo era específicamente hacer el mismo trabajo de la oficina en tu casa. Si tú tenías un problema concreto porque tenías que quedarte en casa porque tenías un familiar enfermo del que tenías que hacerte cargo,
hay otras herramientas dentro de la legislación española que te permiten o reducir la jornada o pedirte una excedencia, hacer una serie de cosas, unas vacaciones, porque en un momento puntual tengas que hacerte cargo de una persona, o si es algo un poco más concreto que sí te permite teletrabajar, pero puntualmente haciéndote cargo de esa persona que tienes ahí, eso no estaba bajo el sistema de teletrabajo, con el contrato de teletrabajo, sino que el área de prevención de riesgos, que gestionaba también la parte de bienestar, se hacía cargo de esos casos en concreto, los estudiaba y les daba una respuesta. Pero no se entendían como el teletrabajo habitual que estaba haciendo el resto de los compañeros. Cuando hablábamos también del plano económico, en este caso, claro, tened en cuenta que estamos hablando de una empresa de 1.300 trabajadores, muy pocos teníamos equipos portátiles, con lo cual era complicado lo de llevarse una torre, un PC, un teléfono y una pantalla para trabajar. Hubo que hacer un plan de negocio con área financiera y presentarlo además a nivel europeo para que nos dieran el ok para compras de equipos y demás. Pero sí es cierto que una de las cosas que se incluyó en este plan de negocio fueron el ajuste de los espacios. Teníamos dos oficinas, una en Madrid y una en Barcelona. En Madrid teníamos espacio suficiente, pero si éramos capaces de mandar a la gente en teletrabajo, podíamos dejar libre un espacio de la oficina que la idea era subalquilar a otra empresa y que con eso nosotros pagarle la parte nuestra del alquiler. Se podían establecer unas separaciones con unas entradas independientes y nos permitía poder hacer esa operación. En Barcelona el problema era distinto. En Barcelona el problema era que no teníamos espacio para crecer. Ya teníamos el máximo de la oficina ocupada, pero sí, sin embargo seguíamos creciendo en clientes, con lo cual teníamos que seguir creciendo en personas y eso no era viable si no se implementaba un teletrabajo que permitiera que unas personas estuvieran fuera trabajando en su casa mientras otras estaban dentro, utilizando los mismos espacios de trabajo. Con lo cual, pues en este caso también suponía que las mesas no tenían elementos personales, fotos, papeles y demás. Ahí sí que tuvimos que trabajar en un espacio sin papeles, mucho más limpio, porque una persona se iba a sentar en tu puesto de trabajo en cualquier momento, con lo cual el puesto en realidad dejaba de ser tuyo. Había otra cosa también, nosotros dentro del plan de continuidad de negocio para una emergencia teníamos alquilado un local. Existen unos locales que se alquilan con espacios que tienen las mesas, las sillas y los ordenadores preparados para que si tú tienes un problema en tu empresa, en tu oficina, que hay un incendio, por ejemplo, y no puedes ir a trabajar, o que necesitas hacer una desinsectación durante 3 días, no se puede entrar a trabajar, tú puedes poner a una serie de personas a trabajar en esos espacios que has alquilado, que alquilas y pagas todos los meses, pero que no ocupas a no ser que necesites ocuparlo por un dato concreto. Evidentemente, en este caso, habiendo una emergencia, tampoco se pudo hacer uso de estos espacios porque no se podía, no mantenían las distancias de seguridad. Con lo cual, había que mandar a todo el mundo a casa y esos espacios que se alquilaban pues, dejan de ser útiles cuando tienes a 1.300 personas trabajando desde sus casas. Si hay una emergencia y un incendio en tu oficina, en tu edificio, los puedes mandar a casa, con lo cual hay otro ahorro que tienes, que no se tuvo en cuenta en el momento de hacer el plan de negocio para este proyecto, pero que evidentemente ahora sí es importante, porque es un ahorro también de todos los meses un alquiler que en principio, si todas las cosas van bien, no se tiene por qué utilizar. Y en la parte de la formación sí que tuvimos que trabajar un poquito más con los mandos intermedios, a los que les resultaba más complicado no tener a su equipo delante. Más que en una formación, lo que se trabajó en este caso es en que se dieran cuenta que las herramientas de medición que ellos tenían para sus equipos eran perfectamente válidas, tanto si la persona estaba teletrabajando como si la persona estaba trabajando en la oficina. De hecho, lo cierto es que incluso aunque seamos jefes muy
de los que están muy habituados a tener a la gente en la oficina, no estás todo el día detrás del ordenador de la persona que está trabajando, por mucho que quieras. Tienes otras formas de controlar y utilizas otras herramientas. Y era darse cuenta de que esas herramientas ya existían a nivel tecnológico, también existían a nivel personal, aunque hubiera que trabajar en algunas cosas. Y trabajar con ellos, que eran incluso que se sentían a lo mejor un poco más incómodos para mandar a los equipos a trabajar fuera. Y bueno, básicamente son las cosas que tuvimos en cuenta, que coinciden mucho con la presentación que ha hecho Sara, que la ha hecho independiente de nuestro modelo o nuestra política de teletrabajo, pero que sí me di cuenta cuando Sara dando la presentación que estaba bien reflejado, las cosas están bien reflejadas, esto es lo que hay y es la forma de ponerlo en marcha. Bueno, es como nosotros lo hicimos en la empresa en la que yo trabajaba en Madrid cuando se definió esta política. Okay. Sí, nada, en principio yo he terminado con... Venga, perfecto. Pues bueno, Eva, si quieres hacemos preguntas. Tenéis ya algunas en el panel de preguntas. Vale, vamos a por ello. Vamos allá. Ay, Manuel, intrigadísimo por tu pregunta, para ti, Paula. Sí. La empresa es AXA Partners, que es del grupo AXA, y es la empresa, lleva una parte de la tramitación de los siniestros, tanto para AXA como para otras empresas tanto del grupo como de fuera del grupo, otros clientes que pueden ser, pues, había otros seguros, otras aseguradoras que nos pasaban sus siniestros, lo tramitábamos nosotros, y banca aseguradora, y la empresa es AXA Partners. Vale. Esther, que tienes varias preguntas. ¿Cómo actúa la inspección de trabajo respecto a los trabajadores por cuenta ajena? Esther, ¿puedes comentarme cuál es la pregunta exactamente? ¿Cómo está actuando inspección? No, se me vino a la cabeza. Quiero decir, hay inspecciones de trabajo que aparecen por la empresa, ¿no? De repente. Sí. Vale, una empresa que tenga gente teletrabajando, eso, a lo mejor esto aún está por venir y ni siquiera lo están contemplando. No sé. A ver, contemplarlo lo están contemplando, pero el tema con los inspectores de trabajo en España es que es un número tan reducido de inspectores respecto al número de empresas que realmente no han llegado a la mayoría de las empresas ya ni en presencia. Y cuando llegan, la mitad de las veces te sacan un listado y hacen una revisión. Ahora mismo creo que lo que más le preocupa es el tema del registro horario. Que están un poco parado todo, pero que el tema del registro horario asociado al teletrabajo va a tener cola. Pero yo entiendo, perdón. Dime. Yo entiendo que en la legislación que sea, que la desconozco, hay algún párrafo que se refiera, cuando haya que inspeccionar teletrabajo, actuaremos de la siguiente manera, boom, 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 boom. No, de hecho no hay nada. O sea, no hay nada, que solo hay un artículo del Estatuto de los Trabajadores, sí, que es el 13, y ahora mismo estos días está todo el mundo hablando para cuándo una ley del teletrabajo, que es una cosa absolutamente necesaria, pero en España no la tenemos. Algunos países europeos la tienen, pero en España no la tenemos. Y entonces es de suponer que ha llegado el momento, pero de momento lo que hay es muchas peticiones, pero ninguna... Y de hecho, las pocas referencias que hay, las del acuerdo marco del 2002. Nosotros, por si os puede servir, nosotros en AXA, como teníamos 3 comités de empresa, falta de uno, y eran bastante cañeros, quiero decir, en ningún caso fueron a la inspección porque consideraran que algo estuviera mal hecho. O sea, se negoció y se trabajó mucho con ellos, se les pasó tanto las políticas como los contratos se pidió su visto bueno antes de lanzar el proyecto, con lo cual ellos querían hacer algunas modificaciones, algunas se hicieron, adaptaron cosas interesantes, otras no se podían hacer, pero se les explicó por qué no se podían hacer. Y lo que teníamos era, lo que sí teníamos muy claro y por escrito era, por un lado, el contrato de teletrabajo, por otro lado, una ficha de entrega de información de prevención de riesgos en teletrabajo, específica para teletrabajo,
y las políticas accesibles para todo el mundo, con lo cual si hubiera venido una inspección, yo entiendo que con esos 3 documentos hubiera sido válido, lo hubieran dado por válido y suficiente. En relación al registro horario, la gente que está llevando el registro horario en papel, bueno, la gente que está llevando un registro horario en papel, imagino que la única opción que tiene en la práctica es que no coincido con ninguna que lo lleve en papel en este momento, pero si estaban haciendo en papel, me imagino que están mandando una plantilla a casa para que la firme cada uno por independiente y la devuelva fotografiada o escaneada, porque otra alternativa no tienen. Y pondrán en esas en papel, como en todos los casos está sucediendo, lo que quieran, porque en la mayoría de los casos he visto alguna plantilla que pone, tiene puesta la hora de entrada y la hora de salida, o sea, el trabajador no la puede escribir, solo tiene que firmar al final, de un horario que ya está puesto, de todo el mes además es la plantilla. Entonces, me imagino que el caso de la gente que lo está haciendo por escrito estarán escaneando un documento, firmándolo y enviándolo fotografiado o en la medida que tengan escáner en casa, escaneándolo. Ok. Con respecto a la pregunta de saber si la empresa se hizo cargo de los costes, no, nosotros, y en este caso, tanto AXA Seguros como AXA Partners, AXA Seguros también tenía una política de teletrabajo en concreta, lo que es la conexión a Internet no se pagaba. Cada uno tenía que ponerla y además lo que sí exigíamos era unas velocidades de conexión concretas mínimas, que era lo que nos aseguraba que las personas pudieran teletrabajar, y tened en cuenta que algunas respondían al teléfono a través de su conexión al ordenador. ¿Vale? Lo que sí que nosotros evidentemente costeábamos eran los equipos, que eran tanto los portátiles, en algunos casos la gente se llevaba el teléfono a casa, en otros, o sea, el teléfono físico. A veces, antes de tener lo que se llaman soft phones integrados en todos los equipos, se llevaban los teléfonos fijos a casa. Después eso cambió y ya iba a través del soft phone. Teclado, ratón, si una persona necesitaba un monitor, el monitor también, e incluso si necesitaban reposapiés también se lo proporcionábamos nosotros. Una cosa que hicimos en la oficina de Madrid, nos cambiamos de oficina y en ese momento cambiábamos los muebles, aprovechábamos para cambiar las sillas, las mesas, una serie de cosas. Y lo que hicimos, ya teniendo en cuenta que íbamos a implementar el teletrabajo, teniendo en cuenta la mudanza, fue poner a la venta elementos de oficina, pues sobre todo las sillas se vendieron prácticamente todas. El precio ni siquiera era de coste, eran precios mínimos que se establecieron, no sé si a lo mejor eran 25 euros por una silla de oficina, y el dinero que se recaudó se donó a una ONG. Una persona se llevó mesas, bueno, se llevaron distintas cosas, entonces facilitábamos a lo mejor conseguir equipos de ese tipo, pero no la DSL, no la luz o la calefacción o el aire acondicionado, no, en este caso no. Manuel, el registro horario como centro de trabajo, vale, legalmente el centro de trabajo, todos los trabajadores en teletrabajo tienen que estar adscritos a un centro de trabajo. Si tú tienes un centro de trabajo, aunque tengas un trabajador teletrabajando, es como si físicamente estuviera en la oficina. El registro horario, lo normal es que se haga no con un aparato a la puerta para fichar, sino en general quien está haciéndolo a distancia en el trabajo lo está haciendo a través del ordenador, en algunos casos con aplicaciones móviles, pero no siendo un papel físico son las opciones que se están tomando. Sara, a mí, si me lo permitís, os quisiera hacer una pregunta, y es la siguiente. Entiendo que Paula, trabajando en AXA, que es una empresa grande de servicios, estaría la regulación, aunque no existe nada en el Estatuto de los Trabajadores, sí estaría regulado a través del comité de empresa o tendréis convenio propio, supongo. No teníamos convenio, bueno, tenemos 2 convenios, para que os hagáis una idea, con lo cual cuando diseñamos la política, la diseñamos teniendo en cuenta tanto el Estatuto de los Trabajadores como los convenios, en este caso de oficinas y despachos, y el de seguros,
y además políticas internas propias que efectivamente sí existían. Entonces, todo eso se respetaba, pero a ver, se respetaba igual que se respetaba en la oficina, es decir, no había ninguna diferencia. La única diferencia, o sea, si tú tenías un descanso de media hora establecido para la pausa del bocadillo, que aunque tuvieras jornada partida, que no está recogido en el convenio ni en el estatuto de los trabajadores, tú mantenías ese descanso. Si tú tenías un horario acordado, mantenías ese horario. Si tú tienes, o sea, cualquier cosa que estuviera reflejada en cualquiera de esos documentos cumplía tanto para el teletrabajo como para el trabajo en la oficina. No sé si hay alguna cosa en concreto que tengas alguna duda, algún ejemplo en concreto que estés pensando y que yo pueda... No, es que lo que me llama la atención es que la mayor parte de las empresas que teletrabajan pertenecen al sector servicios, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues dejan un poco en un terreno neutral la posible estima. Claro, no existe una trazabilidad del trabajo, por ejemplo. Entonces, yo veo que es un trabajo muy automático, pero implantar sistemas de teletrabajo, por ejemplo, en industrias de aquí, del sector naval, por ejemplo, como veo, o en la mayor parte de las pequeñas empresas que hay en este país, va a resultar muy complejo. A ver, en nuestro caso, el sistema, aquí hay que hacer una diferenciación que nosotros además también hicimos en su momento. Había posiciones que no podían teletrabajar. Claro. Una recepcionista no podía teletrabajar porque no tenía sentido que su trabajo se hiciera desde casa. Había posiciones que por temas de compliance, de seguridad, hay personas que trabajaban con tarjetas de crédito, cuando las personas que daban asistencia en viaje, por ejemplo, trabajaban con tarjetas de crédito de clientes. Esas personas no podían teletrabajar. Entonces se identificó cuáles eran los perfiles que no podían teletrabajar. Si había algunos perfiles que a lo mejor en una época del año determinada no podía teletrabajar, pero en otras sí, por eso los dos niveles de un marco común general y otro más específico por equipos, y se explicó. Estas personas no pueden trabajar en sus casas por estas razones, y eso era evidente. Entiendo que en la industria naval, si tú eres un soldador, es poco probable que puedas teletrabajar. Con lo cual, pues efectivamente. Los trabajos que sí se pueden hacer fuera de la oficina o de tu espacio de trabajo habitual es cualquiera que no necesite, yo entiendo que puede ser cualquiera que no necesite un contacto físico, que sea, pues que eres soldador, que eres reponedor, cajero en un supermercado, que eres recepcionista o que eres médico de urgencias. Entiendo que hay una serie de cosas que no puedes hacer en teletrabajo. Pero muchas otras sí. Y el sistema de trabajo o el seguimiento, en realidad, ahí sí es importante tenerlo claro. Tú tienes que tener claros cuáles son tus objetivos, cuáles van a ser qué vas a hacer hoy. Por ejemplo, yo trabajo en recursos humanos y hago selección. Y tengo Infojobs, y en Infojobs tengo todos los currículos de las personas que se han apuntado a las 10 ofertas que yo tengo abiertas en este momento. Ese trabajo lo puedo hacer desde mi casa. Y con mi jefe puedo acordar que voy a citar las entrevistas para el jueves y el viernes de esta semana para estas 4 posiciones, ¿vale? Y es un ejemplo, o sea, yo tengo que establecer mis objetivos y decirle a mi jefe qué es lo que voy a hacer y cumplir con esos objetivos, ¿vale? O tengo un trabajo administrativo y yo lo que hago es recibir facturas y pagarlas. Pues recibo X facturas al día y me comprometo a que estén todas al día en esta semana o este día que yo estoy teletrabajando. Nosotros, por ejemplo, establecimos también límites de tiempos. En lo que era la estructura, todo lo que no era operaciones, todo lo que no era trabajo al teléfono, el límite era 1 o 2 días a la semana. Y cada equipo definía cuál era su límite. En el trabajo de operaciones, en nuestro caso era muy fácil el seguimiento, porque en realidad tú podías conectarte al ordenador y ver cuántas llamadas habían entrado, cuántas se habían respondido, cuál era el tiempo de respuesta, el tiempo que había pasado tipificando la respuesta,
todo eso se podía hacer desde el ordenador, con lo cual el seguimiento en realidad era prácticamente automático. Y en los demás se establecían unos objetivos que se tenían que cumplir, más concretos para posiciones que necesitarán ese seguimiento más concreto, y más generales para posiciones que a lo mejor eran un poco más estratégicas y que no tienen un objetivo de tengo que citar a 20 personas para entrevista para el jueves y para el viernes. No sé si te ayudo con esto. Toni, pasa una cosa también, y es que evidentemente esto está tocando el fondo de las metodologías de trabajo. Al final ha resultado que podía teletrabajar mucha más gente que la que parecía, pero que en realidad esto tocaba profundamente lo que es la forma de trabajar. Esto era lo que ya estaba ahí, pero que se ha puesto de manifiesto a lo bestia, pero efectivamente hay posiciones que no se podían, pero muchas menos de las que parecía, y hay un método en el fondo que también está, una estructura de forma de trabajo que también está muy tocada por el tema del teletrabajo. Vamos a llegar a las 2, acordaros que son mini píldoras, Sí. y sí que queda ahí una pregunta, si podéis hacerla rápido, de Manuel Noya, que preguntaba la aplicación, que se refería a la aplicación, creo que es una aclaración sobre la pregunta. Lo decía por lo de la aplicación móvil con ubicación. Sí, eso lógicamente ya lo está usando muchas empresas. De hecho, lo están usando mucho para los comerciales. Yo ya he visto varias establecidas e incluso hace el trazado, las rutas que has hecho. La ubicación a ver, hay que pedir permiso, como para todo. Si tienes que pedir permiso específico, igual que cuando te instalas una aplicación cualquiera que tenga ubicación, te pregunta, ¿esta aplicación quiere saber su ubicación? Pues la aplicación que le instales en registro horario para teletrabajo o para cualquier cosa, también para comerciales que están en ruta, tiene que tener autorización para ubicarte. Y hay un acuerdo que el trabajador, en ese acuerdo que el trabajador tiene con la empresa, en la que consta el tema de la ubicación física a través de la aplicación para el registro horario, hay que firmarlo, claro. Ok. Dice sí. Hay que firmarlo, sí. Ok. Bien, pues como ya es la hora, son las 2, máxima total de poder dedicarla a estos temas, pues damos por cerrada esta píldora. Recordaros que el viernes tenemos una píldora especial, porque lo que vamos a hacer es un pequeño debate dentro de lo que son los expertos de marketing de Consulta y Crece, sobre posibilidades, cómo afrontar o qué cosas hacer y qué cosas no, y ellos pues van a hacer una reflexión entre ellos y nosotros pues podremos asistir. Tenemos las píldoras con inscripción, están disponibles para que os anotéis tanto en la web de Consulta y Crece como en todas sus redes sociales, y esperamos veros por allí y por supuesto en nuestras reuniones. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias, Paula, y muchas gracias, Sara.